Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo para todas las personas que gentilmente nos han acompañado y estoy seguro que lo van a seguir haciendo en este espacio de conversaciones generativas, cuyo propósito se sigue cumpliendo, que es hacer una devolución desde nuestra responsabilidad social, generar un conocimiento y también dejar una reflexión en las diferentes temáticas que hemos venido abordando. Cada noche es una noche diferente, llena de contenido de alta calidad, pero siempre digo que antes de la alta calidad está la calidad particular de cada ser humano bondadoso y noble que nos permite compartir desde sus experiencias y conocimientos esa riqueza y ese conocimiento. Hoy no es la excepción y tengo el honor de presentar a un profesional muy distinguido, pero además de ser el profesional distinguido y con las referencias académicas que voy a leer, sé que es una persona muy apreciada y muy valorada. Lo he visto en las mismas redes, lo he visto en la misma interacción. Entonces, el doctor tiene además muchísima gente que lo aprecia y yo sé que no es solamente al reconocimiento de su gestión, sino también al gran ser humano, porque he podido verlo. Dice que es decano de la Facultad de Medicina de la UNIBE, una reconocida universidad en Costa Rica. Es exsecretario del Consejo Nacional de Cáncer, asesor internacional en salud y educación para organismos multilaterales. Cuenta con un doctorado en oncología de la Universidad Salamanca en España y un diploma en salud pública del Instituto Carlos III de Madrid. Es un académico y científico muy reconocido en el área del cáncer. Actualmente ha sido invitado a formar parte de un equipo del más alto nivel para el desarrollo de la inteligencia artificial médica, junto a científicos de la Universidad de Harvard y del Hospital MD Anderson de Houston, Texas. Esa es la referencia profesional y humanista, porque además hay una combinación entre academia y servicio a la humanidad a partir de la medicina y principalmente con una especialidad como la que el doctor tiene. Así que es un honor, un privilegio el poder tenerlo como invitado para compartir y en un tema tan necesario, tan importante y de tantas inquietudes que surgen porque escuchamos hablar de muchas cosas, se escuchan avances y cada día pues vamos viendo cosas pues nuevas. Hace un ratito me pasaba un amigo hondureño un video que pude ver rápidamente de cómo están en Chile a partir de la inteligencia artificial en la medicina buscando identificar pacientes con COVID con los algoritmos, identificación y cosas del pulmón y toda esa temática que yo sé que el doctor maneja a la perfección. Así que no quiero atrasarlo más, doctor. Buenas noches y un saludo hasta San José. Bueno, muy buenas noches también, don Manuel. Un honor y un privilegio poderle acompañar esta noche del 3 de septiembre, que sé que también en México estamos en meses de las fiestas patrias, ¿ya? En una época inédita como la que nos ha llevado esta situación mundial de la pandemia, en la que realmente tratamos de llevar nuestras vidas lo más normal posible dentro de esta nueva normalidad que nos exige el distanciamiento social y todas las medidas de precaución para evitar infectarnos, ¿verdad?, con el virus. De ahí la importancia de que todas estas herramientas, toda esta tecnología que ha estado con nosotros ya desde hace varios años, sea pues más accesible, sea más comprendida, porque uno de los aspectos importantes que tal vez durante estos minutos vamos a conversar es aclarar los conceptos, las definiciones generales de lo que es la inteligencia artificial para la práctica médica, porque obviamente lo que nos vamos a centrar en conversar, las limitaciones que tiene también, por supuesto, porque no es una tecnología perfecta como tal, es una tecnología muy útil, llena de mitos también que vamos a aclararles a las personas que nos acompañen, pero que tiene más beneficios que condiciones negativas para la salud, para el desarrollo y, como lo decías, para atender situaciones tan inéditas como nos lo estabas comentando con los compañeros en Chile con respecto a la identificación de los algoritmos, que es algo que vamos a hablar muchísimo, esa palabra que nos suena tan matemática, ¿verdad? Nos Exacto. suena tan predictiva. Los algoritmos nos dicen muchas veces lo que va a suceder, pero no nos dicen por qué. De ahí que es una cuestión muy importante para partir como punto de discusión que la inteligencia artificial que trata de imitar todos los procesos cognitivos del ser humano, ¿verdad? No es tan intuitiva.
no se basa en intuiciones como tenemos nosotros, porque no es una inteligencia emocional, ¿verdad? Sino que es una inteligencia artificial programada para el autoaprendizaje y una serie también de situaciones que son importantes dentro del tema de la salud, pero que nos queda el alivio, ¿verdad? Para los que tienen temor de que la inteligencia artificial desplace a los médicos, desplace puestos de trabajo. No, no va a ser así. Va a venir a facilitarnos muchísimo la labor profesional, no solamente en la medicina, sino en muchísimos campos. Lo que sí es cierto, y es importante aclararlo, que los profesionales que mejor utilicen la inteligencia artificial posiblemente sí vayan a desplazar a los que no la vayan a utilizar, porque eso es algo como el celular, como el teléfono móvil. Vino para quedarse y hay que saber utilizarlo bien y utilizarlo sobre todo en beneficio de los pacientes, en beneficio precisamente de todas esas situaciones que nos vienen a afectar de manera inédita nuestras vidas. Así es, doctor, y usted lo plantea muy bien. Generalmente cuando escuchamos hablar del tema de la inteligencia artificial, lo asociamos, quienes no sabemos de esto, con robótica, con informática, con programación, con el robot mismo. Y pensamos que está toda esta parte matemática y todas estas ingenierías que trabajan esto, que muy bien usted lo dijo, no son emociones, no es inteligencia emocional, es la programación ya, algo mucho más dirigido. ¿En qué momento viene y se cruza con la medicina? Es algo, digamos, ¿cuál podría ser la edad del tema? Inteligencia artificial aplicada al campo médico. Yo le podría afirmar que quizás de manera registrada, tomando en cuenta lo que es la documentación presentada ante la FDA, por tomar un parámetro, quizás de unos 6, 7 años, cuando se presentaron las primeras, digamos, licencias o protocolos ante la FDA, sobre todo de una especialidad médica como es la imagenología, ¿verdad? Las imágenes médicas, la radiología, ya que precisamente los algoritmos en los cuales se basan son muy predictivos. Lo voy a decir puesto que nuestras medidas antropométricas son realmente limitadas. O sea, nosotros tenemos 3 metros de estatura, no tenemos 200, 300, 400 kilos de peso, ¿verdad? Sino que realmente estamos en un margen bastante razonable de datos sobre los cuales analizar. Entonces, realmente, diríamos que entre 5 o 7 años empieza el registro realmente y el desarrollo puntero de este tipo de tecnologías, ¿verdad? No solamente a nivel, digamos, de la aplicación médica en sí mismo, ¿verdad? Sino que también a nivel de otros sistemas que venían a colaborar mucho en el desarrollo, porque recordemos que si bien se mezcla el tema con la robótica, hay que separarlo de la robótica, porque la robótica es un área completamente distinta en una serie de parámetros y también de conceptos. La inteligencia artificial, pues uno lo puede dividir en una muy básica, una intermedia y una avanzada, donde estaríamos hablando de una inteligencia superdotada, ¿verdad? Pero quiero también aclarar algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que si bien el tema de la respuesta es muy importante a la hora de preguntar, digamos, a una aplicación de este tipo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la respuesta, una máquina, pues nos puede dar una respuesta prácticamente 100% correcta. Si yo le preguntara a una aplicación, dígame todas las capitales de los países del mundo, me la diría sin error, mientras que un ser humano duraría mucho para responder y posiblemente en algún país se va a equivocar, ¿verdad? Pero si yo le pregunto a la máquina, dígame, por ejemplo, cuáles serían las 10 capitales favoritas para que un costarricense visite en el mundo. Ya la computadora no entendería la pregunta, ¿verdad? Porque a pesar de que tendría la respuesta para comprar todas las capitales del mundo, ya no tendría los parámetros emocionales y emotivos para intuir cuáles serían las capitales de países que a los costarricenses les gustaría visitar, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, las intuiciones, como digo, no son parte de estos algoritmos predictivos de respuesta. Quiere decir, doctor, que usted habla de 5 o 7 años, es relativamente joven. ¿Qué experiencia? La otra pregunta es, ¿nace a partir de la imagenología? ¿A partir de la gente que hace imágenes médicas? ¿Empieza por ahí? Digamos que es el área que más desarrollo tiene. Podríamos estar afirmando que de todas las aplicaciones que en este momento se están haciendo es más del 50%. Todo lo que son imágenes médicas, radiografías, por ejemplo, con neumonías, ahora que estamos con el COVID, hemorragias a nivel de TAC, mamografías. Es la zona, también porque la imagen médica
ha sufrido una gran transformación digital. Anteriormente recordemos que eran aquellos acetatos plásticos, ¿verdad? Muy complicados de manejar, mientras que ahora la imagen médica realmente está digitalizada a un nivel, digamos, excelente en cuanto a lo que es los detalles que ocupamos también. El otro gran campo es la parte de electrocardiografía y la parte de cardiología, que también se ha desarrollado muchísimo. La inteligencia artificial realmente, o sea, viene al principio muchas veces hasta con propósitos militares en un principio, cuando se gestionan todos estos, digamos, protocolos y algoritmos, pero es que la aplicación luego es prácticamente pues tan amplia que permitió incorporar los aspectos médicos. Y no solamente, como lo decía, en aspectos de imagenología o de cardiología, también está toda la parte de oncología. E inclusive hay aplicaciones ya registradas que nos pueden hacer el estudio mediante una serie también de algoritmos de la cara y podernos tomarnos la frecuencia cardíaca, la presión arterial y decirnos si tenemos algún tipo de arritmia, por ejemplo, basados en cambios que no son visibles al ojo humano, pero sí a la máquina. Entonces, imagínense lo que podría hacer eso, el poder detectar estas situaciones de manera muy previa. Esto nos lleva también a un gran debate. Yo no puedo ir por la calle tomando datos de las personas sin su autorización, porque hay un derecho a la privacidad. Tema ético. Exactamente. O sea, no puedo ir, ¿verdad? Analizando información confidencial que se respecto a la salud de las personas. Tengo que tener un consentimiento informado. Eso es parte de los dilemas también. Por ejemplo, cuando entramos en las redes sociales y estamos compartiendo nuestras fotografías y nuestras imágenes, pues a un universo completo, ¿verdad? De posibles usuarios. Doctor, el hecho de que tenga poco tiempo, por lo menos pienso que es un tiempo corto de 7 años a través de las imágenes, pero que ya llega a otras áreas de la medicina. ¿Cómo son los resultados a pesar del poco tiempo que tienen de haberse integrado, digamos, esta tecnología y la salud? Lo planteo así porque muchos no somos médicos ni somos tecnólogos. Entonces, queremos entender cómo se vinculan estas dos ciencias y qué resultados concretos y qué nivel de confiabilidad ya existe a partir, digamos, de esta vinculación. Ok. El resultado es muy positivo. Muy exacto. Exactamente. Particularmente en el diagnóstico. En el diagnóstico, que es lo que muchas veces ocupamos los médicos para dirigir el tratamiento. No hay nada más complejo que tratar una enfermedad que no tenemos claridad realmente de lo que vamos a toparnos como tal. Entonces viene a asegurarnos bastante calidad en el diagnóstico y particularmente también en la parte preventiva, porque podemos encontrar datos que nos pueden ayudar a prevenir ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el campo de la dermatología, las aplicaciones que se están desarrollando en este momento bajo estos algoritmos de identificación morfológica de esos parámetros que mencioné al principio, pues es poder, por ejemplo, diferenciar entre un lunar o una mancha que podría ser sin, digamos, normal, sin ningún tipo de desarrollo neoplásico, a un melanoma, por ejemplo, como tal. Ya existen esas aplicaciones y es parte también de lo que UNIVE, como Universidad Pionera de la Salud, está desarrollando en este momento. Nosotros en este momento estamos conformando una unidad de desarrollo dentro de este buró, este Consejo Mundial para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial Médica, pues estamos conformando estos protocolos que vamos luego a poner en práctica precisamente para ayudar al médico a hacer más fino el diagnóstico. Y yo vuelvo a insistir, no se trata de sustituir nunca a un profesional. Las máquinas no pueden ser empáticas. La máquina no te va a poder dar un sentimiento o una emoción con respecto al paciente, ¿verdad? Pero sí te puede orientar a un diagnóstico más preciso que puede hacer que el médico tenga entonces así más tiempo para educar al paciente, para que tenga más apego al tratamiento y para que pueda hacerse un vínculo más importante para poder tener más éxito en las medidas que se vayan a tomar. Doctor, ¿cuál es la especialidad médica que aborda esto o será interdisciplinaria? Porque al decir 7 años, pues habrá una generación o varias de médicos que se formaron sin el conocimiento de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. ¿Quién hace la rectoría de esto a nivel clínico? Bueno, pues esto es algo que estamos en este momento precisamente reflexionando, porque es un campo inter y transdisciplinar. Aquí intervienen ingenieros informáticos, intervienen estadísticos, intervienen las diferentes especialidades médicas,
intervienen farmacéuticos también. O sea, realmente es un campo multisectorial, en el cual realmente el conjunto final es un grupo de trabajo que va a estar desarrollando este tipo de aplicaciones bajo un liderazgo, el cual busca obviamente resultados de calidad y seguros, resultados fiables particularmente. Como digo, no todo lo que muchas veces nos encontramos puede tener algún resultado positivo cuando estamos desarrollando algún tipo de aplicación. Nos encontramos con limitaciones muchas veces de diferente tipo. Voy a poner un ejemplo. Hay una aplicación que se está desarrollando para analizar el llanto de los niños. O sea, ¿por qué lloran los niños? Entonces la aplicación se le pone el audio del niño, o sea, el niño llorando, y digamos que hace un cálculo y determina por qué podría ser la razón, ¿verdad? Pero resulta que hay una limitante, y es que los resultados obtenidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en personas anglosajonas o en niños anglosajones, no es igual que los resultados obtenidos en el mundo hispano. ¿Por qué razón? No lo sabemos todavía, porque no tenemos respuesta para todo, pero resulta que habían disparidades. Y luego, no era lo mismo también el poder estudiar el llanto de los niños en el hospital que en la casa. Entonces, tuvimos que empezar a conversar y ver qué es lo que estaba sucediendo en estos temas, porque realmente estamos aprendiendo, es un campo muy novedoso como tal. Pareciera ser inclusive, y es algo importante también de destacar, y realmente, aunque sonara muy romántico, la inteligencia artificial realmente no habla un lenguaje, sino lo que hace es análisis de datos. Entonces no va a entender tampoco el tono en el que yo puedo hacer una pregunta, el tono, por ejemplo, de un humor negro, de una broma, no la podría entender realmente. Aunque, sin embargo, ya hay desarrollos, por ejemplo, en Israel, de IBM, en donde hay computadoras capaces de debatir ideas y argumentos, ¿verdad? Sin embargo, todavía ese contexto del desarrollo del lenguaje, todavía falta muchísimo tiempo para poder afirmar que una máquina puede hacer. Ok, muy bien. El tema de ser algo tan novedoso y haber tecnología de por medio, al ser multidisciplinario, asumo que debe ser costoso. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Es algo inalcanzable todavía para muchos países o es algo que se está promoviendo a partir de la incorporación de los diferentes organismos? ¿Cómo lo están manejando? ¿Significa mucha inversión para un país poder tener acceso a estas, le llamaría, herramientas o instrumentos que apoyan la práctica médica desde la inteligencia artificial? Bueno, eso es uno de los grandes mitos que tenemos que esta noche aclarar. La inteligencia artificial no tiene por qué ser ni cara ni difícil de utilizar, porque si no, no la usaríamos. O sea, si nosotros tuviéramos un celular, un teléfono móvil, que no pudiéramos o tenemos que leernos una enciclopedia completa o llevar un curso para poderlo usar, no lo compramos. Así de sencillo. O sea, el ser humano, en ese sentido, nosotros somos muy pragmáticos con el uso de la tecnología, ya realmente. Entonces, la inteligencia artificial, si bien su desarrollo tecnológico no es sencillo, la base con la cual se utiliza este entrenamiento de algoritmos y desarrollo de algoritmos no es fácil y hay que tener pues, una preparación bastante prolongada, pero el uso no tiene por qué serlo. El uso tiene que ser sencillo y el precio tiene que ser accesible. Realmente los que estamos dentro de este movimiento, este comité mundial, estamos promoviendo varias cosas y uno es que la inteligencia artificial sea accesible para la humanidad, para los diferentes pueblos, además de que haya transparencia, que es parte de la ética que tiene que haber en este tipo de tecnologías. Como lo decíamos anteriormente, yo no puedo ir recopilando información de manera oculta, sin informarle a las personas que para qué estoy yo utilizando sus datos, digamos, personales con respecto a posibles enfermedades, ¿verdad? Como tal. Entonces, realmente, la inteligencia artificial, las aplicaciones, en su mayoría, son bastante sencillas de utilizar, bastante seguras, y si bien pues no son en su mayoría gratuitas, pero sí tienen costos que son bastante razonables para los sistemas de salud de diferentes países del mundo. Ahora, lo importante es entrenar a la gente para que las utilice. Por eso les decía, no viene a desplazar a ningún médico, a ningún profesional de la salud, pero efectivamente quien utilice la tecnología posiblemente sí vaya a desplazar a quien no la utilice. Doctor, cuando hablamos de salud, obviamente el tema es integral. En salud podemos hablar de psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeras, gente de biotecnología. En algunos casos, por ahí estuve viendo algo que tenía que ver con los biotecnólogos hoy, en cuanto a considerarlos parte del personal de salud. Abarca también estas áreas clínicas, porque algunas veces
lo vemos o lo relacionamos nada más con que a través de la inteligencia artificial médica van a realizar aquella operación a distancia con la maquinita, pero también abarca estas otras áreas, doctor. Efectivamente. Por ejemplo, hay aplicaciones, ahora mencioné lo del llanto de niños, pero hay aplicaciones que se están desarrollando para analizar el lenguaje, analizar inclusive lo que publicas en un tweet o en tus redes sociales. Ya hay aplicaciones para psiquiatría y para psicología, por ejemplo, para decir algunos aspectos. Inclusive se valoran estados depresivos de acuerdo a cómo la persona va gesticulando o articulando el lenguaje. Realmente son infinitas las posibilidades. Aquí voy a poner un ejemplo. Nosotros veníamos hace 15 años con la hoja estadística de Excel, donde hacíamos gráficos maravillosos y cálculos, etcétera. Pero pónganse a pensar ahora que no solamente es esa hoja de cálculo de Excel, sino que le vamos a agregar un video con sonido y con imagen y además otros datos. Entonces, imagínense lo que es integrar en una hoja de cálculo todo eso. Aquí nos viene a que efectivamente, pues obviamente la capacidad aumentada de la máquina va a permitir analizar, por ejemplo, el Big Data, o sea, los datos en tiempo real, que son muy difíciles de analizar. ¿Por qué? Porque es analizar cada microsegundo, por ejemplo, de una variable fisiológica, en este caso, por ejemplo, la articulación del lenguaje, ¿verdad? Si bien no entra tal vez a valorar el tono con el que yo emocionalmente voy a decir una palabra, pero sí la secuencia fonética de estos comparándolo con algoritmos ya establecidos. Anteriormente, por ejemplo, yo tenía que a una máquina o a un programa entrenarla para un modelo determinado. Ahora, yo lo que hago es que la máquina autoaprende, ¿verdad? Mediante indicaciones que yo voy a programar para modelos predictivos. Ya no necesariamente es el modelo que yo necesito, sino lo que me va a predecir de acuerdo a lo que yo estoy buscando como tal. Pero realmente, por eso les decía, pensemos en ese Excel en el que le vamos a agregar un video con imagen, sonido y otros datos más para poder revisar las características de un paciente. Y no necesariamente, como digo, solamente la parte médica. Estamos hablando inclusive de la parte educativa también, en la cual se ve un impacto muy importante en todos los procesos de neuroeducación. O sea, cómo también aprende el cerebro y qué factores se necesitan para que el aprendizaje, sobre todo en esos tiempos también del COVID, donde el sistema educativo ha tenido que prácticamente cerrar aulas presenciales, o sea, la parte presencial, cómo podría estimularse y poderse desarrollar también herramientas y aplicaciones tecnológicas para mejorar la educación en los niños y las niñas. Doctor, podríamos, vamos a ver, siempre surge la inquietud de inteligencia artificial aplicada a la medicina o también tecnología. ¿Podríamos establecer una diferencia entre tecnología e inteligencia artificial? Dos ejemplos. Ayer veía un artículo donde decía que había un robot con unas características de un perrito que ya podía tomar signos vitales, creo que le llaman en medicina, una cosa así. Entonces, también se habla de las cirugías, digamos, a distancia, que desde una sala pueden coordinar una cirugía con todo lo que se llama tecnología. Hasta ahí tengo el dato. ¿Qué es una y qué es otra, o ya está implícito en estas prácticas de inteligencia artificial? Bueno, la cirugía a través de esta robótica es un poco más vieja que lo que estamos hablando realmente. Y por ejemplo, se han desarrollado proyectos muy costosos porque la cirugía de este tipo, si vamos a hablar que es una cirugía muy cara realmente. La tecnología que se necesita para el desarrollo o para la aplicación de este tipo de intervenciones quirúrgicas es costosa y requiere un entrenamiento muy, muy largo. Aquí estamos hablando que realmente son máquinas que vienen a potencializar las habilidades de la motora fina de un cirujano como tal. No necesariamente es que la máquina va a desarrollar un entrenamiento para operar per se, sino que va a haber siempre la mente humana manipulando un instrumento de alta complejidad, de alta tecnología para una cirugía. De ahí la gran diferencia. Por un lado estamos hablando de tecnología de muy alto nivel, bastante costosa, bastante difícil de utilizar, porque mientras yo le estoy hablando que para esas aplicaciones es coger tu teléfono celular, tomarle una foto a un lunar y que te diga si tiene características o no de malignidad. Que eso no se ocupa un entrenamiento de un mes para poder hacer ese tipo de intervenciones, mientras que con una parte robótica de cirugía necesitas, por ejemplo, para una neurocirugía, una cirugía de sistema nervioso central, un entrenamiento muy, muy preciso. De ahí que sí hay que separarlas en lo que es una tecnología muy avanzada, que implica la robótica, lo que implica otra serie de cuestiones distintas, donde intervienen muchos aspectos de la biomecánica. Vean, por ejemplo, mientras podemos desarrollar la inteligencia artificial de manera muy rápida y muy veloz, no hemos podido lograr todavía que un robot camine como una persona.
Si tú ves todos los desarrollos de los robots que vemos que vienen de Japón, todos los vemos con muchas dificultades para la parte locomotora. ¿Por qué? Porque el desarrollo nuestro anatómico, por solamente decir la planta del pie, es de altísima complejidad desde el punto de vista biomecánico. Es realmente una maravilla de la evolución, por ejemplo, nuestro pie, para poder nosotros caminar en bipedestación. El robot todavía va a durar muchísimo tiempo para lograr una bipedestación casi humana. Mientras que para un razonamiento de este tipo de cálculos de Big Data, de cálculos de análisis en tiempo real de muchos datos en streaming, pues realmente va mucho más adelante que la parte de desarrollo motor de un robot. Doctor, usted lo decía muy bien al principio, esto no viene a desplazar al profesional de la salud, pero un profesional que no se actualiza sí puede ser realmente sustituido por prácticas de inteligencia artificial médica, de manera que se quedó obsoleto y se quedó en el camino. Realmente aquí lo que vendríamos a decir que no es la tecnología la que va a desplazar al profesional, sino más bien el profesional que tenga más entrenamiento sobre otro es el que lo podría desplazar. Ya, primero porque la tecnología, insisto, debe ser accesible y no debe haber una limitante de la edad. Todas las personas deberían realmente involucrarse en estos temas, educarse en estos temas, que lo que llamamos en el espacio de la educación superior, la educación para la vida. Tú no solamente terminas cuando tu educación formal en la licenciatura o un posgrado, siempre tienes algo que aprender. Nosotros terminamos nuestro colegio sin haber tenido acceso a un correo electrónico. Yo, cuando viajé a España en el año 2000, inauguré mi correo electrónico allá, porque no, en Costa Rica no teníamos todavía internet de esa forma como se tenía en Europa en ese momento. Entonces, realmente es parte de los aspectos de la educación para la vida. Pero insisto, que realmente es no la tecnología la que desplaza, sino la actitud de la persona con respecto al uso de esta tecnología, ¿verdad? Entonces, realmente, por eso insisto nuevamente en que todos los desarrollos de este tipo van orientados a que exista facilidad para el uso de esta tecnología en las personas de diferente edad, ¿verdad? Como tal, y también la parte accesible de los costos de la misma. Doctor, quiero aprovechar su especialidad y su conocimiento de la parte oncológica. Quienes no estamos en esto, pues algunas veces lo asumimos o lo asimilamos, perdón, mejor con un ejemplo. Hay tratamientos que han estado siempre. Llega, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cuáles pueden ser evidencias de una buena aplicación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en un tratamiento de oncología? Algo que nos permita ver y decir, bueno, ahora con esta tecnología se puede lograr esto, se puede prevenir, se puede curar, y antes no lo teníamos. ¿Podríamos establecer alguna diferencia que sirva como ejemplo y también aplicado a su área de especialidad? Si tiene algunos ejemplos que pudiera compartir. Claro, además de, por ejemplo, esto que mencioné antes de las aplicaciones en dermatología, la parte de citología, análisis de la imagen celular. Creo que la capacidad de análisis a nivel microscópico de la célula realmente viene a dar un diagnóstico mucho más preciso con respecto al ojo humano. La máquina puede identificar parámetros microscópicos que el ojo humano no puede identificar. Y sobre todo en cáncer, cuando hay un diagnóstico más preciso realmente del tipo de tumor, no solamente conocer el nombre, es conocer el nombre y los apellidos del tipo de tumor, es más dirigido el tratamiento y más efectivo. Y sobre todo si vamos a intervenir un paciente en un momento bastante temprano de su enfermedad, ya que también es una variable directamente proporcional al éxito de la intervención. Yo, entre más pronto intervenga un tipo de tumor, pues mejor respuesta voy a tener con respecto al tratamiento que voy a realizar. Si es una cirugía, si es una cirugía acompañada de quimioterapia, de radioterapia o de también tratamientos biológicos, inmunomoduladores, que me van a ayudar también a tratar y frenar la enfermedad. Eso por decir un ejemplo, pero igual también podríamos hablarlo en cardiología, si podemos identificar personas a partir de una imagen que se pueda tomar sin necesidad de contacto físico, ¿verdad? Podemos identificar trastornos de arritmia y poder realizar, por ejemplo, la conexión en un futuro con su expediente digital en salud, podríamos inclusive ver qué tratamiento está tomando, un ejemplo. Podríamos inclusive correlacionar variables entre lo que ya está documentado en su expediente digital con lo que
una aplicación de inteligencia artificial podría lograr, lo cual también vendría a salvar muchas vidas en el área cardiovascular. Doctor, en todos estos temas, bueno, y en la medicina es de nunca acabar la actualización y el conocimiento, pero ¿hay algo todavía por validar con respecto a inteligencia artificial para la práctica médica, como sucede con una vacuna que está en la segunda o tercera fase? ¿Hay algo en esto que se diga, bueno, todavía no está, digamos, comprobado, desarrollado, falta desarrollar? ¿Hay algo concreto que esté por validarse? Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que tenemos todavía que lograr entender de esta nueva tecnología. Como lo decía, aspectos que tienen que ver hasta con el idioma, ¿verdad? Que no sabemos o no tenemos claro todavía por qué resulta para algunas cosas y para otras no. Y lo voy a decir también, por ejemplo, a nivel de imágenes médicas. Por ejemplo, las aplicaciones que se han registrado para poder utilizar el diagnóstico de imagen, por ejemplo, en neumonías, pues resulta que no es tan útil para el neumotórax, que son lesiones penetrantes en el tórax. Entonces, sirve para una cosa muchísimo, pero en la otra algo falta de aprender. Y voy a contar también un ejemplo dentro de este campo de la inteligencia artificial, que hace un par de años se incorporaron, por ejemplo, muchísimos, millones, posiblemente unos 2 millones de electrocardiogramas que se estudiaron en pacientes. Y resulta que se siguieron a través del tiempo para ver como un indicador predictivo de muerte, ¿verdad? Y efectivamente se encontró que había algo, se encontró que los algoritmos calculaban un riesgo de letalidad. ¿Por qué? Porque había una situación que detectaba el algoritmo que no detectaba la parte humana, ¿verdad? Pero es como una caja negra también de un avión. Nos dice una historia y un resultado, pero no nos dice por qué está sucediendo tampoco, ¿verdad? Eso es necesario todavía entender la dinámica y la naturaleza a la hora de esos cálculos de algoritmos con variables que se suceden en la vida real humana, que no son tan predictivas. ¿Ya? La vida humana, en realidad, en nuestro entorno social no es tan predictivo, ¿verdad? Yo puedo levantarme y puedo sufrir un accidente de tránsito y no necesariamente estaba dentro del mayor riesgo, digamos, de población de poder sufrir un incidente de ese tipo, ¿verdad? Entonces, hay una serie de condiciones que todavía nos falta muchísimo aprender con respecto al uso, también, o sea, las limitaciones que pueda tener esa tecnología, pero que parte de impulsar esto en Costa Rica es precisamente dar a conocer la tecnología, que aprendamos más sus usos y podamos comprender situaciones como esta para beneficio de los pacientes. Doctor, como usted lo decía, no debería ser cara y las otras características que usted planteaba. Yéndonos a la práctica, ¿cómo se está viviendo esto ya desde las políticas públicas de salud? Por ejemplo, si yo llegara a una consulta a un hospital en San José, en la ciudad de Guatemala, en la Ciudad de México, ¿ya está disponible, ya está al alcance del profesional que me va a atender o está todavía como en una fase de implementación? Está en una fase de implementación dependiente de otro tipo de tecnologías más básicas. Por ejemplo, digamos, de tecnología que ya ha sido demostrada, registrada, todavía no tenemos una legislación muy puntual al respecto en la mayor parte de los países del mundo. Como les digo, hay que tratar la parte ética con muchísima reserva, la parte de transparencia también del uso de esa tecnología, cómo se va a utilizar, para qué fines se va a utilizar también, ¿verdad? Porque no estaría, por ejemplo, correcto que se utilizara ese tipo de tecnología, por ejemplo, para analizar si yo aseguro o no a una persona, ¿ya? Porque si voy a identificar una serie de factores de riesgo que la persona va a tener en 20 años, pues prácticamente si soy una aseguradora privada, pues le voy a cobrar muchísimo más o no le voy a dar el seguro. Y no se trata de eso. Se trata precisamente de actuar sobre situaciones prevenibles que mejoren el diagnóstico de los pacientes y la calidad de vida. Ahorita, en realidad, falta mucho en la parte de legislación como tal. Antes mencioné lo de la correlación que puede existir con el expediente digital también, ¿verdad? Pero todavía en el expediente digital nos falta muchísimo, al menos en Costa Rica, que promover aún más todavía, ¿verdad? Yo siempre lo digo, es más fácil accesar a tu cuenta del banco y a una serie de informaciones del banco desde el punto de vista financiero que a tu estado de la salud, ¿verdad? Pero no solamente en Costa Rica, es en todo el mundo, ¿verdad? A veces las entidades financieras tienen hasta más información de lo que tiene uno, la información propia de su expediente digital, en la parte sanitaria, ¿verdad? Entonces realmente se está empezando apenas, pero falta mucho camino desde el punto de vista de legislación, desde el punto de vista también de análisis bioético,
de ese tipo de aplicaciones. El tema ético es trascendental. Imagínese lo que usted planteaba de un seguro por el acceso fácil a una información tan precisa. Con respecto al tema de la formación médica, en el caso de ustedes, doctor, en su universidad, ¿ya están incorporando algo para ir generando un perfil médico con una visión en este campo? Sí, a partir de este año se tomó la decisión de ir incorporando vamos a ver, con lo de la pandemia tuvimos pues todo un cambio de paradigma, de pasar del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial, tradicional, magistral, sobre todo en carreras tan ortodoxas como es la medicina, ¿verdad? Donde siempre se había creído que la única forma de enseñar era al pie de la cama del paciente, ¿verdad? Porque esos eran los postulados hipocráticos, a otro tipo de alternativas virtuales, digitales, ¿verdad? Donde ya se involucra, por ejemplo, la simulación clínica, que viene no a sustituir la práctica médica, sino a fortalecerla y a mejorarla y a prevenir errores. Pues ya empezamos nosotros a incorporar algunos aspectos relacionados a la inteligencia artificial, particularmente en áreas como son las imágenes médicas, que es donde más desarrollo había. Eso ha sido parte del proceso de contención y de atención de esta situación generada por el COVID, lo cual nos ha llevado, pues, efectivamente a desarrollar alternativas e incluir dentro de los programas de estudio metodologías que vayan orientadas a promover el uso de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial en medicina. Qué bien. Doctor, en temas de todas estas prácticas que están en un proceso de aprendizaje continuo, ¿se podría hablar de, quizás comparado con un medicamento, efectos secundarios? ¿Hay algo que pueda significar que por un mal uso se pueda, no sé, generar alguna situación contraproducente hacia un paciente? ¿O es básicamente en manejo de información y de datos que podría no haber precisión? Sí, yo creo que, digamos, uno de los aspectos más importantes que tenemos que tomar en cuenta con estas tecnologías es que tampoco nos van a dar respuesta a todo, ¿ya? Por eso yo puse el ejemplo de las capitales del mundo, me las puede citar todas, sin error, pero si yo le voy a preguntar cuáles serían las capitales favoritas de un costarricense, no me las podría citar. Entonces, realmente hay un factor intuitivo de la inteligencia humana, de nuestra naturaleza humana, que no es programable, o sea, no se puede llevar a los aspectos de la máquina, ¿verdad? Donde no puede haber empatía. Por ejemplo, particularmente en la medicina debe haber mucha comprensión del sufrimiento humano. O sea, no podemos tener profesionales de la salud que no sean empáticos con el dolor, con el sufrimiento, ¿verdad? Con el duelo, con la pérdida de un paciente o la tristeza que pueda tener un familiar por la pérdida, más ahora con el COVID también, donde hay todo un protocolo, donde ya no se pueden ir a los actos fúnebres normales, regulares, sino que hay toda una serie de restricciones. Esas cuestiones no podemos delegárselas a una máquina, no se pueden delegar. O sea, una inteligencia artificial no me puede dar respuesta a todo lo que yo necesito para plantear de manera integral el abordaje de un paciente. ¿Ya? Entonces, son situaciones que si bien vamos a mejorar muchísimo en el diagnósticos más precisos para tratamientos más seguros, no es posible que podamos sustituir las emociones, la empatía y la relación y el vínculo entre el paciente y el médico a través de una máquina. Eso no es posible, por eso les decía, no va a sustituir a nadie, simplemente viene a ayudarnos en el trabajo del día a día. Doctor, ¿hay países con experiencia ya más demostrada y consolidada en este campo que puedan ser referentes? Sí, sí, yo podría mencionar en este momento, pues Estados Unidos, España e Israel. Han desarrollado bastantes aplicaciones, no solamente, como lo decía, en la parte médica, sino en otro tipo más de aplicaciones, y realmente han demostrado bastante avances con respecto al uso de estas tecnologías, y que precisamente parte de promover ese tipo de trabajos es ir involucrando países menos desarrollados. Por ejemplo, dentro de este Consejo Mundial de Inteligencia Artificial hay un representante de los países africanos, ¿verdad? Que se va a nombrar precisamente para poder llevar a países donde quizás el acceso a la tecnología, el acceso al Internet sea muy limitado, solo por decir algo, ¿verdad? Que nos pareciera como muy común pues tener acceso al Internet simplemente al encender nuestros teléfonos celulares, pero no es así en todas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, se quiere involucrar precisamente ese factor de desarrollo humano en países que tienen mayores limitaciones. Doctor, es un honor para la UNIBE tenerlo a usted como decano.
con todo su expertise y su experiencia. Además, usted participa en algún foro o en alguna organización que tiene que ver con estudios en este campo en convenio con la Universidad de Harvard, ¿es así? Exactamente, estamos trabajando desde hace ¿Qué nos puede contar de ese proyecto? Claro, precisamente desde hace bastante tiempo la Universidad de Harvard viene incentivando el desarrollo o la mejora de la educación superior en el espacio latinoamericano. Costa Rica ha sido uno de los países que más, digamos, más cooperación ha recibido para mejorar una serie de condiciones que van desde cosas como la enseñanza de la matemática, la mejora de las enseñanzas de la matemática, que es un reto para cualquier sistema educativo. No solamente en países como nosotros, sino en países desarrollados. Cómo desarrollar la enseñanza correcta de las matemáticas, ¿verdad? Desde el punto de vista de enseñanza primaria, secundaria, ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, la Universidad de Harvard ha mostrado mucho interés en participar en estas cosas, igual que el MD Anderson, que es uno de los hospitales a nivel, podríamos decir, del top 5, ¿verdad? A nivel mundial en el tratamiento oncológico, ¿verdad? También, como lo decía, hay representantes en este consejo de Israel, hay de Australia también, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando conjuntamente para el desarrollo de esas aplicaciones, como digo, con fines muy transparentes, ¿verdad? Tecnología fácil, de fácil acceso, en donde también el costo del acceso a esa tecnología no sea punitivo, sino que pueda haber un aspecto social, no puede haber un desarrollo tecnológico de este tipo pensando en que se vayan a hacer ricas las grandes compañías. Aquí lo que tenemos que mejorar es la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Muy bien, doctor, ¿se podría pensar que entra esto a ser ya indispensable en la práctica médica? El tema de la ¿Perdón? inteligencia artificial. ¿Se podría hablar de indispensabilidad de la inteligencia artificial en el tema médico? Yo creo que vamos a llegar en algún momento en ciertas áreas a que sí va a ser indispensable. Porque no solamente estamos hablando del análisis de grandes cantidades de datos en tiempo real, del autoentrenamiento, sino también del desarrollo de dispositivos muy pequeños que puedan, por ejemplo, analizar la cantidad de azúcar en una lágrima, ¿verdad? Que puedan identificar, por ejemplo, en un implante dental cambios metabólicos en el paciente, ¿verdad? Y eso no estamos hablando de ciencia ficción, ya existen dispositivos muy pequeños que pueden tomar datos, inclusive, por ejemplo, de estos relojes inteligentes, algunos tienen la capacidad de poder a través de un sistema de luz medir la tensión capilar y poder dar un dato sobre la frecuencia cardíaca de un paciente, sobre todo si es un cardiópata, por ejemplo. Entonces son tecnologías que no solamente van desarrolladas de este tema de inteligencia artificial, sino también de una estructura que va de acuerdo también a lo que es, digamos, las características humanas y los parámetros que vamos a necesitar también. Entonces, realmente yo creo que sí vamos a llegar a un momento en que el uso de esas tecnologías en algunas áreas es indispensable para mejorar, es el que he estado insistiendo tanto, la certeza y el diagnóstico. Lo que yo no puedo es tener a un paciente sin un diagnóstico, tenerlo ahí durante meses, qué es lo que tienes, qué problema tienes, o sea, no, y pasarlo por una cantidad de servicios y análisis y sin llegar a un diagnóstico concreto de su enfermedad. Eso tampoco es ético. Entre mejor se hagan los diagnósticos más precisos, mejor tratamiento va a tener el paciente y también mejor calidad de vida él, su familia y su comunidad. Doctor, dos aspectos. Desde la ética, ¿cuáles serían los aspectos más vulnerables que usted considera podrían ser, digamos, alterados, si es la palabra? Y además, ¿tiene esto algo con respecto al tema de seguridad? ¿Son dispositivos que requieren tener algún estándar de seguridad por la información que se obtiene, por ejemplo, en un diagnóstico? Sí, yo creo que el principal aspecto es la confidencialidad de los datos, el derecho a la privacidad de los datos, o sea, que cada persona tiene el derecho a salvaguardar su información personal. O sea, eso es algo que para mí, desde el punto de vista ético, es de las cosas más importantes o quizás la más importante. Y además de no solamente el derecho a guardar su información personal, es también a qué uso se le da una vez que yo autorice. Yo puedo autorizar, bueno, sí, vean, tome mis parámetros faciales, díganme algunos, puedo dar mi permiso para que se utilice. Pero, ¿cuáles son los fines? Y de ahí que vuelvo a insistir el tema de la transparencia.
No pueden haber desarrollos de esas aplicaciones sin transparencia del por qué o para qué se van a utilizar los datos. Porque, como le digo, puede ser que la gente me autorice. Sí, yo le autorizo a usted a tomar la información, pero ¿para qué la voy a utilizar? ¿Ya? Y eso también nos lleva a todo el riesgo, pues, del hackeo, de los hackers, de la información, ¿verdad? Y al uso indebido de esta, o a vender las grandes bases de datos con información específica de pacientes, de personas que en algunos casos pueden estar en una condición de mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ocupan un tratamiento específico. Entonces son decisiones que puede tomar de repente una compañía en hacer o no un desarrollo de un medicamento, por ejemplo, porque detectan ciertas condiciones. Yo creo que la parte ética fundamental en esto, la privacidad de los datos, ¿verdad? En el derecho a tener yo mi información confidencial y también al uso que se le haga a la información una vez que yo autorice que esta misma sea utilizada. ¿Se cruza en alguna forma con el tema de los fármacos? ¿Hay alguna manera en que esto se relacione, si es para la prescripción, si es en la dosis? ¿Se puede cruzar también con esta área? Sí, se puede cruzar muchísimo y ya también hay aplicaciones para los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos en el desarrollo del modelo del medicamento, no solamente en la distribución del medicamento, su vía de aplicación, los efectos secundarios, las dosis específicas, que viene inclusive hasta a cuidar algo que hace algún tiempo no se hacía. Recordemos que durante muchísimos años lo tradicional era experimentar en animales, era lo tradicional, en ratas, conejos, se les aplicaban dosis en cerdos y se esperaban los resultados. Pero con todo el advenimiento también digamos, de los diferentes reglamentos contra el maltrato animal, las leyes contra el maltrato animal, pues obviamente mucha de esta investigación se vio frenada. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues experimentar en animales es sufrimiento animal. Eso no lo vamos a negar en ningún momento. Se producían enfermedades prácticamente en esos modelos biológicos. Ahora, con el uso de las aplicaciones, pues ya se evita precisamente este sufrimiento animal, ya se sustituye muchos de los modelos que se tenían prácticamente para pasarlos a aplicaciones inteligentes de este tipo. Doctor, ante el contexto actual, sabiendo que hay potencias buscando vacuna y tratamientos para lo que estamos viviendo, ¿hay alguna evidencia de que se esté cruzando el uso o la aplicación de la inteligencia artificial con respecto a la necesidad urgente mundial en esta crisis sanitaria? Yo creo que para los estudios epidemiológicos ya se ha utilizado. Todavía, por ejemplo, en una situación de pandemia mundial como la que estamos todavía viviendo, falta mucha información, Conocemos todavía una parte del proceso, pero, por ejemplo, apenas vamos a acercarnos al otoño, digamos, del hemisferio norte, que fue cuando se empezaron, digamos, a surgir. Todavía nos falta más un año de estar con la enfermedad, todo el ciclo estacional de la enfermedad como tal. Pero realmente, si bien hay estudios que han utilizado la inteligencia artificial para modelos predictivos, bueno, estos compañeros de Chile también, no solamente ellos, sino que también otros han utilizado los algoritmos de radiografías de tórax y otros análisis, pues nos falta todavía conocer muchísimo más en el campo la enfermedad. Recordemos que la inteligencia artificial se va a alimentar de nuestro entrenamiento, ¿verdad? De lo que nosotros podamos mejorarle, de los datos que le vayamos a incorporar en ese entrenamiento. Y todavía nosotros, como inteligencia humana, nos hace falta bastante comprender, por ejemplo, la enfermedad, la COVID-19, entenderla para poder llevarla completamente a un sistema artificial de razonamiento, ¿verdad? Si bien va a ser en algún momento va a pasar, pero nos falta todavía a nosotros los seres humanos comprender más la enfermedad todavía, y aprender más sobre ella con nuestra inteligencia biológica. O sea, faltan más datos para poder llegar y luego programar. Es que algunas veces, y usted lo dice y lo aclara muy bien, algunas veces cuando vemos esto y consideramos que la máquina es perfecta porque está programada y tiene menos margen de error que el ser humano que se puede equivocar, pensamos que con esto vamos a llegar y vamos a decir, aquí está el dato que faltaba para que la vacuna sea efectiva, pero realmente se alimenta de la inteligencia biológica, obviamente. Es un tema como de ubicación. A veces pensamos que por ser tecnología está más avanzado y no es así. Por ejemplo, en el caso de esta pandemia, será alimentada con datos que puede ser que incluso estén por salir. Efectivamente, porque por ejemplo, cuando lleguemos a ver cómo se comporta ahora en el otoño y en el próximo invierno, ya no se cumpla un año de estar con la pandemia, nos vamos a dar cuenta nosotros los seres humanos de muchas situaciones porque no hemos tenido un lapso de 12 meses completos
de la enfermedad. No hemos analizado todavía suficientemente bien los rebrotes, es más, la vacuna, o sea, todavía no hemos estado viéndola en el campo de trabajo. ¿Por qué? Porque no ha salido todavía formalmente a una aplicación masiva. Entonces, nos hace falta mucho por aprender, que es algo importantísimo. O sea, la inteligencia artificial no es autónoma en el sentido propio, ¿verdad? Como yo le decía antes, no es intuitiva, no es... Mientras un ser humano, nosotros podemos ir por la calle y vamos analizando la conducta de las personas, intuimos actitudes, situaciones, sospechamos muchas veces porque somos maliciosos. Una máquina no es maliciosa, eso es algo muy importante. La inteligencia artificial no va a ser maliciosa como lo es el ser humano, que piensa, mira, me va a saltar, mira, que no me va a vender el producto bien. Eso no lo puede hacer una máquina, no lo puede hacer ni bajo el razonamiento más estricto de entrenamiento, ¿verdad? Porque ese tipo de emociones, que es muy, muy del razonamiento humano, son parte de nuestra evolución como especie, ¿verdad? Esta maravilla del lenguaje, que es una de las cosas más complejas, por eso es hasta mítico decir que la inteligencia artificial lee el lenguaje. En realidad no, lo que lee son datos y analiza datos, ¿verdad? Pero el lenguaje, como yo lo entorno en todas las variables que existen en los diferentes idiomas, es el resultado de una mutación genética de nuestros ancestros, ¿verdad? De los primeros homínidos, que nos logra comunicar y desarrollar. Y vean que es tan sensible el lenguaje, que es una de las primeras habilidades que se pierde en las demencias, en los accidentes vasculares cerebrales. Los trastornos del lenguaje son de las habilidades nuestras más superiores y al mismo tiempo más sensibles de sufrir un daño como tal. Entonces, realmente, como digo, no viene en ningún momento a sustituir, es un complemento, una herramienta poderosa que vino para quedarse y va a estar para el uso nuestro, pero que no va a sustituir en ningún momento ni el razonamiento que hagamos, ni tampoco nuestras intuiciones con el corazón. Doctor, si pudiéramos puntualizar retos en el futuro cercano de la inteligencia artificial. Yo creo que es difundirla más. El reto es educar más a la población, involucrar más a los profesionales desde los planes de estudio. Algo tan sencillo como ya involucrar el tema en un curso de primer año de la carrera, ya eso es importante, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a familiarizar a las personas con aplicaciones de uso frecuente. Entonces, realmente es un reto involucrar la mayor cantidad de profesionales de la salud y de personas en general con ese tipo de tecnologías. Desmitificar las cosas. No tenemos una inteligencia artificial como en las películas de ciencia ficción, donde se va a apoderar del mundo y va a destruir la raza humana, cosas de este tipo, ¿verdad? Es más peligrosa en ese sentido la mente humana, natural, ¿verdad? Es más, o sea, en realidad no hay computadoras criminales, o sea, no hay computadoras de ese tipo, ¿verdad? Lo que hay son mentes orgánicas humanas que sí son capaces de muchas cosas malas históricamente, y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, realmente las máquinas no representan un peligro para nuestro desarrollo evolutivo. Es más bien un complemento, pero todas esas desmitificar que tienen que ser difíciles, que tienen que ser costosas, todas esas cosas tenemos que trabajarlas en conjunto, ¿ya? Porque yo lo mismo lo decía antes, o sea, si vamos a comprar un celular y tú quieres un curso para llevarlo, yo no te compro ese celular, no te lo compro, o sea, voy a decir, no, me voy por el más fácil, en el que menos instrucciones tenga. Porque también para el uso de esas tecnologías yo no necesito conocer todo el desarrollo tecnológico que está detrás del mismo, ¿verdad? Que realmente va desde aspectos muy complejos como la nanotecnología hasta aspectos de cálculos matemáticos que se ocupan profesionales muy entrenados en ese tipo de cálculos. Comparte un comentario de Emilia Torres, dice, muy interesante tema de la tecnología y ayudar a los médicos a un diagnóstico y no cometer iatrogenias en los pacientes. Por otra parte, el aspecto emocional y de sentimientos, como dice el doctor Blanco, es más importante ante una tecnología. Le felicita por el tema, doctor. No, muchas gracias. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros tenemos una forma en la que hagamos el diagnóstico más preciso, pero podamos dedicarle más tiempo a escuchar al paciente, a que realmente el paciente sienta que es importante para nosotros, ya eso es ganancia. Si yo logro que la inteligencia artificial me dé esos minutos de tiempo para poder educar al paciente, educar a su familia, lograr que tenga un apego al tratamiento si es un enfermo crónico, eso ya es ganancia, eso es maravilloso. Y si es a través de una máquina, muchísimo mejor, porque gano tiempo, que finalmente es un tiempo de mayor beneficio para el paciente y para uno como profesional también. Doctor, quiero hacer alusión a esa prestigiosa universidad que usted representa, que es la UNIBE,
y que además de contar con usted como decano, lo cual nos da la garantía y seguridad de toda la calidad que está detrás en todos los planes formativos del área médica, ¿qué otros proyectos tiene la UNIBE ahorita? ¿En cuáles otras áreas de especialidad hay programas que tienen por lograr en el futuro? Bueno, nosotros a través históricamente de nuestra historia, somos la única universidad que tiene un hospital propio, universitario. Estamos por inaugurar una torre de especialidades médicas en donde hay un sector de la parte cardiovascular impresionante, dirigido hacia la rehabilitación cardiovascular, que es una de las principales causas de mortalidad en el país. Estamos también en este momento desarrollando todo nuestro sistema de posgrado de especialidades médicas, que viene realmente a reforzar muchísimo lo que es ese tipo de profesionales en ciertos tipos de tratamientos, de listas de espera, donde hay pacientes que esperan meses por una cirugía. Nosotros estamos trabajando en este momento en eso también. Estamos trabajando muchísimo en mejorar el perfil de profesional, no solamente en conocimientos, sino también en actitudes y valores, que yo creo que los hemos dejado de promover a nivel universitario. Los valores como el aspecto cívico, el buen ciudadano, se ha dejado de enseñar en las universidades. Pareciera que es algo que quedó en la primaria o la secundaria. Y los valores cívicos es algo importante. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el medio ambiente, con nuestra convivencia como ciudadanos en una democracia que somos. Hemos estado muy comprometidos con la mejora de los programas realmente de estudio para llevar profesionales más competentes a la sociedad. En eso estamos, además estamos desarrollando muchos aspectos tecnológicos, como en la parte de simulación clínica, en la parte de investigaciones, por ejemplo, de enfermedades de tipo mental. También hemos estado trabajando muy de cerca con la población adulta mayor, ¿verdad? Porque es una población reto. Calculamos que, bueno, una gran parte importante de la población costarricense va a estar en adulta mayor en 10, 15 años, ¿verdad? Ya tú y yo vamos a entrar en ese momento de la pirámide, la inversión de la pirámide poblacional, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Queremos que nos atiendan buenos médicos, queremos tener acceso a los servicios de salud, ¿verdad? Y en eso estamos trabajando muy de la mano en un convenio con CONAPAL. Aprovecho para también agradecerle a la presidenta de CONAPAL, doña Teresita Aguilar Mirambel, que nos ha facilitado muchísima ayuda para poder hacer estos enlaces tecnológicos y poder llevar mejoras a poblaciones de adultos mayores lejos de la capital, ¿verdad? Muchas veces en zonas rurales. Doctor, quiero aprovechar la pregunta al margen del tema, que era algo que alguna vez en la universidad compartía con otros compañeros y salían algunos de esos dilemas. Este tema de la simulación, que es innovador para que el estudiante de medicina haga parte de sus prácticas, ¿sustituye ya el cadáver? Bueno, eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque digamos que el uso del cadáver tradicionalmente ha sido, digamos, un legado histórico de los cursos de anatomía, desde la época de Vesalius, donde se estudiaba el cadáver, las dimensiones del cadáver, etcétera. ¿Por qué? Porque había una anatomía muy descriptiva. Ahora existen aplicaciones también muy novedosas con respecto a lo que es el estudio, la anatomía, la enseñanza de la anatomía. Si bien nosotros todavía seguimos utilizando laboratorios de anatomía clásicos, donde está la fosa, todo el proceso de preservación cadavérico, etcétera, la disección anatómica, tenemos que recordar que la enseñanza de la anatomía es una ciencia básica para la formación, que viene a complementar luego, por ejemplo, la enseñanza de la cirugía. ¿Por qué? Porque la cirugía se basa mucho en el estudio anatómico para poder estudiar los diferentes accesos quirúrgicos, localizaciones, estadiajes, etcétera. Realmente, yo considero que pueden coexistir. Yo nunca, por ejemplo, he dicho que se deje utilizar el microscopio, por ejemplo, pero el microscopio debe también ser utilizado de manera adecuada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien puedo tener la imagen yo de manera muy correcta, pero yo necesito también de el legado que me ha dado a mí la carrera para mejorar algunas condiciones y mantenerlas también. Entonces, realmente yo considero mucho en los modelos mixtos, en que podamos tener la clase magistral del catedrático, como podemos tener también la sesión asincrónica en una aula virtual, en un espacio virtual, donde pueda existir el examen presencial, como también el examen en línea, como tal. Nos hace falta mucho, sobre todo en evaluación, porque todavía venimos pensando en que los exámenes presenciales tenemos que hacerlos como los exámenes, pero que los exámenes en línea tenemos que hacerlos como los exámenes presenciales, porque todo el mundo piensa que la gente copia. Es algo que piensa, bueno, pero es que si estás conectado a un teléfono puedes estar viendo en Google, puedes estar viendo en un apunte que tengas, o puede estar tu mamá con un cartelón enfrente leyendo las respuestas, pero por eso se trata también de enseñar valores, ¿verdad? O sea, si yo enseño el valor del no plagio, la persona tiene que saber que va a hacer su evaluación sin copiar.
Doctor, como decano de una facultad tan importante, ¿cuáles han sido sus aprendizajes ante el manejo de toda esta parte académica, clínica, con respecto a la pandemia y a las decisiones que se han tenido que tomar? Yo creo que nos ha tocado muchísimo y he aprendido a escuchar más íntimamente a los cursos, íntimamente a los profesores. Generalmente los decanos tenemos un papel de liderazgo en el cual nos damos cuenta de las coordenadas de la universidad, de nuestras facultades, de nuestros cursos, pero es cuando suceden situaciones como esta en que nos damos cuenta, digo yo, de la vida privada de los cursos, ¿verdad? Cómo se desarrollan las prácticas o cómo pueden desarrollarse ante eventuales escenarios inéditos como este tipo. Nosotros hemos desarrollado un modelo exitoso. Un modelo exitoso, ¿por qué? Porque se acompaña del resultado esperado de aprendizaje a partir de un objetivo claro. Sin embargo, no ha sido fácil. Ha tenido que ser un trabajo muy de la mano con profesores, con coordinadores, muy comprometidos, porque necesitas una relación íntima con cada docente para poder llevar de manera exitosa. Y por supuesto también el papel de los estudiantes y hasta de los padres de familia, que intervienen ahora de una manera más activa en el proceso de enseñanza universitaria de los hijos. Cuando tú y yo estudiábamos, nuestros papás prácticamente solo a la grabación iban. Ahora, pues es más frecuente pues que los padres se involucren también a conocer el rendimiento de los hijos, que están enseñando los hijos. Y nosotros en ese sentido, pues siempre somos una universidad de puertas abiertas y escuchar. Yo por semana atiendo generalmente entre 5 a 10 padres de familia que vienen con dudas muy normales con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los muchachos. Muy bien, doctor. Justo 1 hora con 1 minuto. Aquí está la promesa cumplida. Quiero agradecerle, se lo dije al principio, me siento muy privilegiado, es la palabra, de contar con alguien como usted, que además sé que tiene múltiples ocupaciones, pero que siempre tuvo la actitud de participar y de hacer este aporte, esta reflexión. Nos quedan reflexiones, diría yo, valga la redundancia, muy interesante. No es cara, debería estar disponible para el bien de la humanidad, la inteligencia artificial. Eso me lo llevo y me queda muy claro, porque lo asociamos algunas veces con grandes inversiones o pensamos en equipos costosísimos. Es un tema también que se vincula con el interés social. Es cómo llevar todo esto al bien social a partir de la incorporación. Y también cómo se vincula con diferentes profesionales, que no solamente está el médico, sino que hay gente de otras disciplinas, pues obviamente ahí pues compartiendo. Muy interesante también el rescate de que ante un tema como esto normalmente pensamos de primera entrada en robótica, y que si el doctor nos va a plantear un montón de temas muy tecnológicos y que vamos a salir pensando cuáles dispositivos tiene la máquina, es retomar esa parte humana, esa parte social, esa parte del acompañamiento al paciente, lo que usted decía, esa parte que incluso están ustedes fomentando a través de los valores en la UNIBE, y que es lo que en algunos casos, no se puede generalizar nunca, reclamamos que se ha perdido, aquella falta de empatía y de sensibilidad ante el profesional de medicina cuando yo soy el paciente, porque el que está en el lado débil soy yo, el otro sabe de lo que se trata, pero es un tema, creo que es hasta psicológico, de una conexión humana para hacer sentir bien a otro que no está como más allá, no es ningún esfuerzo adicional. Entonces, muy interesante cómo lo vincula con algo tan, digamos, tan elevado como la inteligencia artificial, y no perder eso. Eso no se va a poder perder nunca por más tecnología que llegue, o no se debería. Así que muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto, y mucha gente por ahí que lo ha seguido, y gente que lo aprecia y lo admira, como le dije, desde antes del momento en que se hizo el anuncio, me di cuenta que es muy querido el doctor. Y bueno, ha sido una oportunidad más también, porque esto en algún momento se replica o alguna gente lo comparte, de aprovechar ese conocimiento y ese aprendizaje, esa reflexión y esa evolución que también usted hoy gentilmente nos ha podido hacer. Así que un saludo hasta San José, y a seguirnos cuidando, ¿no? Igualmente, muchísimas gracias, y ojalá en meses próximos ya podamos inclusive compartir imágenes y videos de los adelantos que ya estamos haciendo, porque realmente, como digo, es un tema bastante nuevo, y quizás ya para enero, febrero del próximo año ya tengamos evidencia de lo que estoy hablando ya en el campo real, y ver los beneficios en vivo de ese tipo de tecnologías. Tenga la seguridad que no se me va a olvidar, y lo voy a anotar. Muy bien, un gusto, doctor, muchísimas gracias y buenas Igualmente, noches. muy buenas noches.